Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un placer tenerles aquí, a las personas que están presencialmente en esta sala del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, así como a las personas que nos acompañan a través de medios digitales, en las redes sociales, ¿sí? El día de hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Margarita Hernández Naranjo. Bueno, Margarita Hernández Naranjo es superintendenta de Economía Popular y Solidaria, es alumni de la Universidad Católica, ¿verdad? De la Pontificia Universidad Católica, con formación en jurisprudencia, también tiene una maestría en negocios y amplia experiencia en el sector de la economía popular y solidaria. El tema que nos tiene aquí hoy para tratar es discutir respecto de los servicios financieros digitales, la seguridad de la información, la ciberseguridad, ¿no es cierto?, en el ámbito de la supervisión financiera de las entidades de la economía popular y solidaria y su vinculación o la importancia que esto tiene para lograr la inclusión financiera. Recordemos que en Ecuador, aproximadamente las estadísticas que tenemos, más o menos de la población en edad de trabajar, apenas el 50% tiene una cuenta operando en una entidad financiera. La otra mitad de la población no tiene acceso al sistema financiero, a ningún tipo de entidad financiera, ni banco, ni cooperativa, ni otro tipo de entidad financiera, y eso limita mucho sus posibilidades de gestión de pago, de acceso a un historial de crédito, de acceso a crédito, ¿no es cierto?, y en general de acceso a servicios financieros, lo cual obviamente es un lastre para realizar actividades económicas, conlleva altísimos costos de transacción porque toda esa gente que está excluida del sistema financiero se ve obligada a utilizar efectivo con varias externalidades en temas de seguridad, costos de transacción y muchas complicaciones adicionales. Entonces este es un tema muy importante, los servicios financieros digitales y la inclusión financiera. Sin demorarme más en esta introducción, le doy paso a Margarita. Muchas gracias por venir, es un placer tenerte aquí, Margarita, así que el micrófono es todo. Muchísimas gracias, buenos días a todos, gracias Mateo. Efectivamente, yo estudié en la Facultad de Jurisprudencia hace muchos años aquí en la Católica y un tema importante cuando uno piensa en la relación entre las entidades públicas y la universidad es precisamente que cuando uno estudia, no necesariamente entiende la lógica del Estado o de la institucionalidad pública. Por eso, para la superintendencia, espacios como este, donde podemos contarles a los alumnos qué es lo que hacemos desde la institucionalidad de los organismos de control y supervisión, son importantes. Me voy a permitir ir al podio para poder hacer la presentación. Muchas gracias. Efectivamente, de lo que vamos a hablar es de servicios financieros digitales, seguridad de la información, ciberseguridad en el sector financiero popular y solidario y su vinculación con la inclusión financiera. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuando uno piensa en cooperativas de ahorro y crédito o mutualistas, generalmente tiene la idea de que son entidades pequeñas, con deficiencias, especialmente en el ámbito tecnológico, o que cubren necesidades locales. Pero esa no es la realidad del sector financiero popular y solidario y por eso es importante que se visibilice lo que el sector significa. En primer lugar, vamos a hablar de las dimensiones de la economía popular y solidaria, luego de la situación de los servicios financieros digitales, seguridad de la información y ciberseguridad en el sector financiero popular y solidario, presentando los resultados de encuestas que se han hecho desde el organismo de control. Luego vamos a hablar de inclusión financiera y brecha de género en relación con lo que tiene que ver con los servicios financieros digitales y finalmente presentar la hoja de ruta para el impulso y mejoramiento de los servicios financieros digitales, la seguridad de la información y la ciberseguridad en el sector financiero popular y solidario. Comenzamos con lo que es la economía popular y solidaria y para eso es fundamental entender que el análisis de la información y los datos son los que nos permiten entender, medir,
dimensionar efectivamente al sector. Y por eso desde la superintendencia hemos creado, con ayuda de la CAF, un laboratorio de datos al que hemos bautizado DataCeps. ¿Qué es lo que queremos hacer a través de este laboratorio de datos? Poner una herramienta de autoconsumo de la información para que quienes tengan interés en ella puedan encontrar cifras oficiales. Esto beneficia a la transparencia, además información histórica para poder hacer contrastes y análisis, y el portal va a ser interactivo y multiplataforma. Esto nos permite servir mejor a quienes tengan interés en el sector. ¿Qué es lo que nos interesa? Que se conozca a través de información técnica la realidad de la economía popular y solidaria. Y para hablar de esa realidad es importante entender lo que la economía popular y solidaria es. Y para esto nos sirven los principios de la economía popular y solidaria y los principios del cooperativismo, el ADN de las organizaciones que controla la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Desde el punto de vista de los principios de la economía popular y solidaria, tienen fundamental importancia, en primer lugar, la búsqueda del buen vivir y del bien común. Elementos que son diferenciadores con otro tipo de emprendimientos o otro tipo de empresas dentro de la economía. Por supuesto, la prelación del trabajo sobre el capital, y uno fundamental para los temas que vamos a tratar hoy, la equidad de género. Y también, directamente relacionado con las finanzas sostenibles, la responsabilidad social y ambiental y la rendición de cuentas. Luego, en cuanto a los principios del cooperativismo, marcando una gran diferencia: ingreso libre y voluntario, gestión democrática de los socios, la participación económica de quienes conforman la organización. El principio quinto, que es uno de los fundamentales: educación, formación e información, y por supuesto la cooperación entre cooperativas. Y atado al mismo principio de la economía popular y solidaria que mencionamos hace un momento, el interés por la comunidad. Y si pensamos en estos principios, tanto de la economía social y solidaria como del cooperativismo, lo que vamos a ver es que estas organizaciones están casi naturalmente abocadas al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, hemos trazado una estrategia que tiene 3 ejes fundamentales: la transparencia, el fortalecimiento y la inclusión financiera. Y desde esos ejes lo que vemos es cómo es posible apuntalar directamente varios objetivos de desarrollo sostenible. De manera transversal, el 1, fin de la pobreza, y el 8, trabajo decente. Sí, y el 8, perdón. Luego, en cuanto al eje de transparencia, tenemos en seguridad de la información, un tema fundamental para el trato de hoy, el ODS 10. En cuanto a fortalecimiento con estabilidad financiera, eso es de parte del supervisor, control y la gestión propia de la actividad normativa. La protección al consumidor y lo que son fusiones y conversiones para fortalecer el sector desde el 6º principio, es decir, la cooperación entre cooperativas, los ODS 10, 12 y 17, y la inclusión financiera con perspectiva de género, apalancando el ODS 5, la educación financiera, el ODS 4, lo que tiene que ver con finanzas verdes, el ODS 13, y los servicios financieros digitales, el ODS 9. Y aquí una gráfica que nos permite entender ya las dimensiones a las cuales apuntan los objetivos de desarrollo sostenible y por qué las entidades de la economía popular y solidaria tienen un rol fundamental en esta lógica. Si ustedes se fijan en los objetivos de desarrollo sostenible a los que apunta la estrategia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se dan cuenta de que ellos están en este ámbito entre economía y sociedad, que es precisamente el eje que articula a las organizaciones de la economía popular y solidaria. Y por eso tenemos que hablar de manera transversal también de inclusión financiera. Y en inclusión financiera cruzamos 4 objetivos de desarrollo sostenible: fin de la pobreza, igualdad de género, empleo digno y crecimiento económico, y la reducción de las desigualdades. ¿Qué es lo que hace la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en este ámbito? Buscar el fortalecimiento y correcto funcionamiento de las entidades controladas para generar mecanismos para que las entidades trabajen en beneficio de sus socios, ofertando servicios financieros de calidad en cuanto a acceso y uso. Y aquí hay una cosa muy importante que ya se dijo hace un momento.
no solo es tener una cuenta o tener un vínculo con una entidad financiera, es que esa cuenta o ese vínculo sea efectivo, es decir, cumpla los fines para los cuales se genera, que esos servicios financieros sean adecuados, oportunos y dignos. Y el tema de la oportunidad es uno que ha tomado especial relevancia si es que uno piensa en lo que pasó en la pandemia. ¿Quiénes fueron los grupos más afectados? Los que no tenían acceso a un seguro, los que no tenían acceso a crédito o los que no tenían ahorro, es decir, quienes estaban excluidos de los servicios financieros formales. ¿Qué es lo que buscamos además? Entender cómo la inclusión financiera digital puede ayudar a llegar más allá, es decir, romper otras barreras como la de la exclusión financiera de las mujeres, por ejemplo. En este campo, un reto fundamental es el de la seguridad de la información y la ciberseguridad, precisamente porque tiene que ver con el acceso y uso a servicios financieros por parte de las personas que interactúan con las entidades del sistema financiero popular y solidario. Y solamente para tener un dato referencial, durante la pandemia, en agosto del 2020, se llegaron a presentar 5.048 denuncias por delitos informáticos. Es decir, cuando a propósito de la pandemia creció enormemente el uso de plataformas y servicios digitales de todo tipo, inclusive servicios digitales de pago, es cuando más crecieron las denuncias y los problemas relacionados con delitos informáticos. He ahí nuevamente la importancia de la seguridad de la información y la ciberseguridad. Y pensando en esto, en lo que significa el reto de la transformación tecnológica, vemos cuáles son los retos propios del sector financiero popular y solidario para los próximos años. Y en primer lugar está la tecnología crediticia y la seguridad de la información. ¿Y esto por qué? Quienes tengan un poco de relación con el sector van a saber que las entidades que nosotros controlamos están divididas en segmentos según su tamaño de activos y tienen una enorme diversidad. Para que ustedes tengan una idea, la cooperativa más grande que nosotros controlamos, que es Juventud Ecuatoriana Progresista, la JEP, tiene más de 1 millón de socios y casi 2.000 millones de dólares en cartera. La cooperativa más pequeña que controlamos tiene 35 socios y 1.400 dólares en cartera. La brecha que hay entre la más grande y la más pequeña es la realidad del sector financiero popular y solidario y por eso el reto tecnológico es enorme para el sector si es que estamos hablando de mantener vigencia en cuanto a los servicios que otorgan y de inclusión financiera digital. Otro reto importante, las condiciones de mercado, mismas que han cambiado mucho a propósito de la pandemia, la gestión de tesorería, que por el tamaño de las entidades no siempre responde a las necesidades de la organización en cuanto a ser eficiente, el cumplimiento normativo, por supuesto. La superintendencia existe desde hace 9 años y en estos 9 años se ha generado una cultura de cumplimiento y se ha generado además una estructura normativa especializada para los intermediarios financieros del sector. Sin embargo, nos queda mucho por andar en cuanto a cumplimiento normativo, especialmente en las entidades más pequeñas. Hay que darle mejores alternativas de financiamiento a las organizaciones. ¿Por qué? El tema costos. Siempre que hablamos de tasa tenemos que entender que eso está directamente relacionado con los costos de fondeo de las organizaciones y hay una diferencia radical entre los bancos y las cooperativas. Los bancos se fondean casi al 100% en depósitos a la vista. Las cooperativas tienen un fondeo importantísimo en depósitos a plazo y ahí hay una diferencia en el costo que es fundamental. Y luego las alternativas de inversión. Tenemos que entender cómo hay que darle mejores oportunidades al sector para que invierta los recursos que recibe. ¿Qué significa esto? Que tenemos que mejorar de manera transversal los esfuerzos para la eficiencia de las entidades, logrando una mejor canalización de sus activos productivos. Otro tema que es importante para entender al sector es el de la cobertura de los servicios financieros de la economía, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es decir, lo que nosotros vemos del sector en cuanto a los servicios que se ofertan. En este momento nosotros estamos ofertando el sector está ofertando 221 servicios financieros distintos en el país. Estos servicios llegan al 62% de la población en edad de trabajar, que son socios del sector. Sin embargo, ojo, ser socio es una cosa, tener una cuenta activa o recibir un crédito es otra muy distinta. Y yo les voy a dar un dato que es fundamental para entender esta diferencia. En este momento nosotros tenemos en el sector más de 8 millones
300.000 certificados de aportación, detrás de los cuales están más de 5.100.000 personas individuales, es decir, socios directos. ¿Por qué el número? Porque es posible que una persona se asocie de más de una organización. Sin embargo, tenemos 1.900.000 operaciones de crédito vigentes en 1.800.000 sujetos de crédito. Ahí está la diferencia entre tener la cuenta, tal vez con $1, o acceder efectivamente a un crédito. El 55% de los ecuatorianos poseen una cuenta de ahorro o corriente. En cuanto al acceso, la cobertura de servicios financieros del sector financiero popular y solidario está en 210 cantones de los 221 cantones que tiene el país. Aquí hay otro tema importante: más del 50% de los puntos de atención del sector financiero popular y solidario están en los cantones con mayor ruralidad y mayor pobreza, es decir, índices que superan el 50%. ¿Y por qué es esto especialmente importante? Porque el sector atiende a personas de todos los quintiles y en esos cantones con mayor pobreza y mayor ruralidad coloca más de lo que capta, es decir, lleva recursos de donde hay más capacidad de ahorro a donde hay necesidad de inversión. El 44.7% de la población del Ecuador no tiene una cuenta corriente o de ahorro. Esto está en la ELEMTU del 2017. Por eso sabemos que tenemos que trabajar en inclusión financiera y por eso sabemos además que la inclusión financiera digital es una posibilidad. Y el reto de la transformación digital se ve con ojos distintos desde la pandemia. Porque antes de la pandemia hubiéramos dicho es imposible que crezcan tanto, por ejemplo, las ventas a través de plataformas. O las personas en el Ecuador no están acostumbradas a que alguien les venda por internet y les mande a dejar con un servicio que además se contrata por el teléfono y llega hasta la puerta de la casa. Y sin embargo, lo que la pandemia nos demostró es que todos podemos aprender y adaptarnos a estas nuevas posibilidades. Por eso, la inclusión financiera digital es ya no solo un reto, sino una realidad posible de alcanzar. Por lo tanto, el uso de canales digitales que coadyuva a una mayor inclusión financiera es factible. Y en este sentido, las entidades del sector deben trabajar para desarrollar productos y servicios financieros que se otorguen a través de canales digitales, para captar no solo nuevos socios o clientes, sino fidelizarlos y además mejorar la calidad de esos servicios. Y aquí queremos dar otro dato que es muy interesante. En las cooperativas, la mayoría de clientes son jóvenes, es decir, personas entre 30 y 50 años. En las cooperativas de ahorro y crédito, en los bancos, la mayoría de clientes son jóvenes entre 30 y 50 años. En las cooperativas de ahorro y crédito, la mayoría de socios pasan de los 40 años. Hay un tema interesante en cuanto al rango etario, interesante desde el punto de vista de la cartera, por ejemplo. Las cooperativas le prestan en un porcentaje muy importante a las personas que tienen desde 59 años hasta más de 65. Personas que no necesariamente son sujeto de crédito de otros intermediarios financieros. Sin embargo, la población joven no se vincula tanto con las cooperativas y eso es importante para las entidades desde la visualización de lo que significa mantenerse vigentes. Dicho esto, vamos a hablar de la situación de los servicios financieros digitales, la seguridad de la información y la ciberseguridad en el sector financiero popular y solidario. ¿Por qué era importante el dato de si hay muchos jóvenes o pocos jóvenes relacionados con las cooperativas? Porque quien exige el servicio financiero digital, quien busca la plataforma, que quiere tener el servicio a través de la página web, precisamente es la población más joven. Y para entender lo que estaba pasando respecto de esto, lo que hicimos en la superintendencia fue diseñar una encuesta sobre el estado de los servicios financieros digitales en el sector. Encuesta que por supuesto tiene una marcada diferencia dependiendo de la entidad a la que se le consulta según el segmento. Es decir, no es la misma necesidad de otorgar servicios financieros digitales la que tiene una cooperativa del segmento 1 cuyos activos superan los $80 millones que una cooperativa pequeña del segmento 5 que tiene activos inferiores a $1 millón. Entonces, ¿qué hicimos en el desarrollo de la encuesta de servicios financieros digitales en las entidades del sector? Buscar un mecanismo a través de 17 preguntas cerradas que nos permite entender la capacidad de las entidades para ofrecer servicios y productos financieros mediante canales digitales,
los niveles de inversión en tecnología e innovación y sus principales barreras y limitaciones, y la percepción de las entidades respecto al uso por parte de los socios y clientes de servicios y productos financieros digitales, para finalmente entender cuál es la percepción de las entidades financieras frente a las estrategias de fintech. La encuesta se armó en base al modelo de encuesta internacional desarrollado por FELABAN y CAF sobre servicios financieros digitales en América Latina, esto para poder tener niveles de comparación. Y el grupo objetivo, como yo les decía, se hizo en función de los segmentos de las cooperativas. En el grupo 1, las entidades del segmento 1, mutualistas, segmento 2 y 3, es decir, las que tienen 20 millones de dólares hacia arriba, y en el grupo 2, las de los segmentos 4 y 5, es decir, las que tienen de 20 millones de dólares hacia abajo, de 5 millones de dólares hacia abajo en sus activos. El análisis consideró a las entidades activas al 31 de marzo del 2021 y se hizo en abril de este año. Y los resultados nos muestran datos que son interesantes. En primer lugar, 5 de cada 10 entidades del Grupo 1 se encuentra en desarrollo de servicios financieros digitales. ¿Qué significa en desarrollo? Que ya están trabajando, es decir, no es un tema que nació con la pandemia, sino que era una iniciativa que la organización ya la tuvo antes de tener esta necesidad. En cambio, en el grupo 2 solamente son 3 de cada 10 las que han pensado o están en desarrollo de servicios financieros digitales. En cuanto al porcentaje de presupuesto anual del año 2020 asignado a tecnología e información, en el grupo 1, 1 de cada 10 entidades destinó más del 20% de su presupuesto a tecnología e innovación, frente al 0,3% de cada 10 entidades del grupo 2. Y aquí empezamos a ver estas diferencias por el tamaño de las que yo les hablaba. ¿Por qué es importante entender esto? En primer lugar, porque estamos hablando del presupuesto que ya se gestionó en el momento de la pandemia, es decir, cuando las entidades ya visualizaron lo que estaba pasando con los servicios financieros y con las plataformas digitales, es decir, cuando ya pudieron establecer la necesidad de atender a sus socios a través de canales digitales, y segundo, porque no todas las entidades tienen la posibilidad de hacer un desarrollo digital, es decir, de destinar recursos a estos fines. Y ahí tocamos nuevamente el tema de la eficiencia de las entidades y el manejo de sus recursos. En cuanto a los canales en los que pueden acceder los socios o clientes a servicios financieros de las entidades del sector, en promedio, 5 de cada 10 entidades del grupo 1, indican que sus socios o clientes pueden acceder a servicios ofertados a través de estas plataformas, frente a 2 de cada 10 entidades del grupo 2. Y aquí hay un tema que también es interesante si es que pensamos en los principios del cooperativismo y en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, que es la que rige al sector. Tenemos el sexto principio, la cooperación entre cooperativas, pero además tenemos en la estructura de las organizaciones que es posible conformar organismos de integración representativa y organismos de integración económica. ¿Qué son estos? Instancias que permiten juntar a las organizaciones para realizar de manera más eficiente determinadas actividades económicas. Es decir, es posible que estas organizaciones, aunque sean pequeñas, se junten bajo estas figuras para, generando economías de escala, poder brindar mejores servicios a sus socios. En cuanto a la intensidad del uso de los socios y clientes de los canales transaccionales, el 6 de cada 10 entidades del grupo 1 indican que el canal digital más usado, tanto en intensidad media como en intensidad alta por sus socios o clientes, es la página web, frente a 7 de cada 10 entidades del grupo 2. Un tema muy interesante es cuál es el servicio más usado. Y el servicio más usado en estos canales es el saldo de la cuenta. El porcentaje de los socios y o clientes que utilizan canales digitales en las entidades del grupo 1 es de más de la mitad, cuando en el grupo 2 indican que es menos del 20% de sus socios y o clientes. El rango etario de los socios o clientes que hacen el mayor uso de canales digitales corresponde a sujetos entre 26 hasta 35 años de edad. Y ahí hay un tema adicional a los que ya habíamos tocado. Para las entidades es fundamental no solo mantenerse vigentes en cuanto a los servicios financieros, por lo que significa poder brindar
mayor, un aspecto más amplio, ¿no es cierto?, mayor cobertura en cuanto a servicios hacia sus socios, sino también porque hay un ciclo natural en cuanto a la relación de las personas con los intermediarios financieros. ¿Cuándo necesito yo más crédito? Es cuando menos capacidad de ahorro tengo, es decir, cuando estoy empezando a trabajar, cuando tengo ingresos más bajos, ahí me voy a endeudar para el primer auto y luego cuando me case entre mi marido y yo nos endeudaremos para el primer departamento y luego venderemos el primer departamento y nos endeudaremos para la casa, pero esos son los primeros años de vida. Luego esos créditos se van cubriendo y llega una edad a partir de la cual las personas ya van cubriendo sus deudas y lo que tienen es mayor capacidad de ahorro o de gasto. Y entonces, si las cooperativas no se mantienen jóvenes, es decir, si no buscan que los jóvenes se vinculen, llega un momento en que ya no tienen en quién colocar crédito y lo que tienen son excedentes de liquidez. Y esto ni es eficiente ni es adecuado en cuanto a las funciones que tiene que cumplir una organización dentro del sistema financiero, punto 1, y punto 2, llega un momento para las entidades en las que ya el manejo de esa liquidez se vuelve complejo por las limitaciones propias, inclusive regulatorias, de lo que tiene que ver con el tema de inversiones. ¿Qué son estas organizaciones? Cooperativas de ahorro y crédito, y por lo tanto deben procurar, a través de los servicios que brindan, mantenerse vigentes tanto con productos de ahorro como llegando con el crédito hacia sus socios. En cuanto a la percepción del riesgo al negocio por el desarrollo de las fintech, lo que nos dicen las organizaciones en un 81% de las del Grupo 1 es que tienen cierta inquietud respecto a la seguridad de la información y los riesgos de privacidad y visualizan a las fintech como una amenaza en cuanto a la reducción de los márgenes de intermediación en un 72%. De forma semejante, la mayor preocupación de las entidades del Grupo 2 es la seguridad de la información y los riesgos de la privacidad en un 76%, seguidos de la reducción de márgenes de intermediación en un 66%. ¿Qué es lo que vemos aquí? Cuando ya se empezó a hablar en el Ecuador de fintech, con normativa que ya está promulgada hace más de 2 años, las entidades financieras, especialmente del sector financiero popular y solidario, no se dieron cuenta de lo que esto significaba, del riesgo o de la competencia. Sin embargo, en este momento, este tipo de entidades o de organizaciones potenciadas por lo que fue el cambio de la cultura de las personas en función de la pandemia, hace que las entidades empiecen a ver cada vez más lo que esto significa. ¿Qué sería lo correcto? Que entendamos cómo, a través de la regulación, se ordene el sistema financiero para que todos actúen e interactúen en un sistema que cubra de la mejor manera las necesidades en cuanto a acceso a productos de crédito y productos de ahorro de la población. Sin embargo, no hemos visto hasta ahora que esto se dé. Desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria estamos trabajando en un sandbox regulatorio para poder entender cómo interactúan estas entidades en el sistema financiero y cuáles son las mejores maneras para encontrar el modo de regularlas, cuidando, por ejemplo, lo que tiene que ver ya no solo con seguridad de la información, sino con temas relacionados con lavado de activos. En cuanto a las estrategias, En cuanto a las estrategias de las entidades del sector frente al desarrollo de fintech, el 25% de las del Grupo 1 ha implementado programas in-house para nuevos desarrollos y un 41% indica que no están relacionadas con las fintech. Es decir, el 25% ante la amenaza de las fintech quiere empezar a hacer lo que una fintech hace. Justamente lo contrario de lo que decíamos hace un momento, no coexistir en un mismo ecosistema, sino más bien buscar cómo llego a no necesitar a la fintech, lo cual no necesariamente es sano. Acordémonos, las entidades son de ahorro y crédito y los desarrollos tecnológicos no necesariamente son algo que se pueda administrar adecuadamente desde una entidad que hace intermediación financiera. El 8% de las entidades del Grupo 2 ha implementado programas in-house para nuevos desarrollos y el 69% no está relacionado con las fintech. En cuanto a los desafíos en el desarrollo de servicios financieros digitales, el 79% de las entidades del Grupo 1 percibe como un desafío de alta relevancia a la ciberseguridad, igual que en el 78% lo perciben respecto del marco regulatorio. Cuando se refieren al marco regulatorio de las entidades hay que entender una cosa muy importante. Antes de que exista la superintendencia, habían 2 grupos de cooperativas. Unas cooperativas controladas por la Superintendencia de Bancos que tenían regulación, cultura de cumplimiento y una normativa muy parecida a la de los bancos privados o públicos.
y otro grupo que vino de la Dirección Nacional de Cooperativas, que era una instancia de fomento del cooperativismo dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social y que no atendía ni normativa específica para la intermediación financiera ni tenía mecanismos de control y supervisión. Desarrollar cultura normativa y de cumplimiento en estas organizaciones ha costado mucho desde el punto de vista de la supervisión. Por eso, este 78% hay que entenderlo bien. Lo que las organizaciones están diciendo es que lo que ven como un desafío es el cumplir la normativa que se imponga para que las entidades puedan dar servicios financieros digitales de manera adecuada y salvaguardando los riesgos que esto implica. Por otro lado, el 58% de las entidades del Grupo 2 percibe como desafío de alta relevancia el bajo presupuesto y la ciberseguridad. Por supuesto, porque las entidades tienen otras capacidades y el tema tecnológico implica grandes inversiones. Y luego, complementando esto, desde la superintendencia hicimos una encuesta sobre el estado de la seguridad de la información y ciberseguridad en las organizaciones. ¿Qué es lo que buscábamos conocer? El estado del gobierno de seguridad de la información y ciberseguridad. Esto tenía 5 preguntas puntuales referentes al tema. Se buscaba determinar las acciones de prevención que realizan las entidades del sector, esto en 18 preguntas. Conocer la vigencia que realizan de las actuaciones que realizan las entidades la vigilancia y las actuaciones que realizan las entidades en cuanto a seguridad de la información y ciberseguridad e identificar las iniciativas que las entidades tienen en cuanto a esta materia. La encuesta se conformó también por 17 preguntas cerradas y el grupo objetivo consideró a todas las entidades activas al 31 de marzo. En este caso, solamente se receptó información del 68% de las entidades. Y esto también es un dato que nos interesa desde el análisis de la información, porque las otras entidades recibieron la encuesta, sin embargo, no la contestaron, lo que nos puede permitir entender que no tienen un desarrollo en esta materia y por eso no cumplieron con este pedido. En cuanto a los resultados, en lo que tiene que ver con el área responsable de seguridad de la información y ciberseguridad, 5 de cada 10 entidades cuentan con un responsable de la seguridad de la información y ciberseguridad frente a 4 de cada 10 entidades que no cuentan con un responsable. ¿Por qué es importante esto? Porque uno de los temas que hemos visto más complejos en cuanto a la creación de una cultura de cumplimiento normativo en las entidades es el de los perfiles adecuados para cumplir obligaciones en función de la normativa. Oficial de cumplimiento, por ejemplo, un tema básico en la norma de lavado de activos. Nos ha costado mucho en las entidades, especialmente en las más pequeñas, que se entienda que el oficial de cumplimiento tiene que ser alguien con un perfil adecuado y que cumpla esas obligaciones de manera exclusiva. No solo para poner el check en la norma, sino para que se haga un verdadero proceso que cumpla o que garantice con los fines para los cuales se genera ese perfil. En cuanto al presupuesto asignado en las entidades para seguridad de la información y ciberseguridad, 2 de cada 10 destinan más de $10,000 de su presupuesto a seguridad de la información y ciberseguridad, frente a 2 de cada 10 que no asignan nada de presupuesto a estos rubros. En cuanto a las metodologías y procedimientos relacionados a seguridad de la información y ciberseguridad, 6 de cada 10 entidades no cuentan con metodologías para seguridad de la información y ciberseguridad, frente a 3 de cada 10 que sí disponen de metodología. Y aquí hay que ser muy claros, el tamaño pesa mucho. Las entidades más grandes han desarrollado mejores procesos y se han autoimpuesto ciertas estructuras, sobre todo porque ya necesitan empezar a competir en instancias del mercado financiero que son distintas, es decir, ya compiten directamente con los bancos privados y por supuesto eso les exige mucho más. Las otras, las más pequeñas, las locales, no tienen estas exigencias. Por el lado del involucramiento de la alta gerencia con seguridad de la información y ciberseguridad, 7 de cada 10 entidades dicen que la alta gerencia se involucra para la aprobación de políticas y procedimientos, mientras 1 de cada 10 se involucra en el seguimiento de ejecución de las iniciativas y proyectos relacionados con ciberseguridad y seguridad de la información. Aquí hay que volver a dar otro dato para entender este porcentaje adecuadamente. En las cooperativas de ahorro y crédito, quienes participan de sus órganos de administración y de vigilancia son los propios socios. Y la Asamblea General de Socios o de representantes, dependiendo del número de personas que conformen la entidad, es el máximo órgano de decisión. Es decir,
los socios que participan en la asamblea, sea directamente o representando a otro grupo de socios, son elegidos para conformar el consejo de administración, que participa directamente en la gestión de administración de la entidad, y el consejo de vigilancia, que tiene funciones propias de control interno. Y de entre esos socios se elige uno que es presidente de la cooperativa. Y ese consejo de administración elige además al gerente. Es decir, la vinculación de los socios con la entidad es directa y por eso la importancia de saber si se vinculan o no con estos procesos. Para saber cuáles son los problemas para gestionar seguridad de la información y ciberseguridad en las entidades, preguntamos cómo visualizaban ellos este problema, es decir, qué es lo que más problema causa. Y 5 de cada 10 entidades señalan como principal problema la falta de normativa e iniciativas para gestionar seguridad de la información y ciberseguridad. Y esto, por supuesto, puede vincularse directamente con dos cosas. El tema de la no vinculación de los administradores con este tipo de procesos, por un lado, y por otro lado, que estos temas efectivamente son nuevos en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión de la legislación ecuatoriana, y por eso los órganos reguladores están en este momento ya presionados por las necesidades del mercado para poder regular lo que corresponda en el ámbito de sus competencias. En cuanto a las principales amenazas en seguridad de la información y ciberseguridad, 5 de cada 10 entidades señalan como principal amenaza para la seguridad de la información al ransomware y el phishing. Hay un tema interesante aquí. No sé si ustedes tienen contacto con algún intermediario financiero, pero muchos intermediarios financieros ponen la responsabilidad de los temas de seguridad de la información en el cliente. Es decir, si usted recibe un cobro y no es un cobro autorizado por usted, avíseme. Si no me avisa en tanto tiempo, yo entiendo que usted lo aprobó. Si su tarjeta se perdió, avíseme. Si no me avisa en tanto tiempo, entonces yo entiendo que usted asume los costos y los gastos. Todo esto tiene que ver con estas metodologías de cómo cuido la información, de cómo trabajo los temas de ciberseguridad, de cómo cuido a mi cliente o a mi socio. Y por supuesto, todo eso implica costos. 8 de cada 10 entidades, en cuanto a la estrategia de mitigación de los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad, 8 de cada 10 entidades presenta como principal estrategia un plan de respaldos. ¿Qué significa esto? Que están viendo como mayor riesgo el acceso indebido a sus bases de datos, a su información. Y por eso lo que buscan es respaldar esas bases de datos y esa información. En cuanto a las iniciativas internas de seguridad de la información y ciberseguridad, 6 de cada 10 entidades presentan como principal iniciativa la generación de normativa interna de seguridad y ciberseguridad. Y en esta lámina quiero hacer un paréntesis para hacer un comentario que es importante en cuanto a lo que se puede hacer desde la academia por el sector financiero popular y solidario en esta materia. El sector tiene un sinnúmero de grupos que tradicionalmente se han mantenido alrededor de él. Y estos grupos buscan que se vea al sector como pequeño o desvalido o necesitado de algún trato especialmente favorable. Tal vez en las cooperativas más pequeñas que tienen activos menores a $1 millón podríamos pensar en esas situaciones. Pero en una cooperativa grande que está entre los 20 intermediarios financieros más grandes de este país, no hay razón para no aplicar la ley tal y como la ley se dispone, porque eso significa garantizar los derechos y los ahorros de los socios que han confiado en esta organización. Cuando pensamos en estrategias de mitigación o iniciativas internas, casi siempre tenemos que referirnos a lo que estas personas que están alrededor del sector van a hacer. ¿Por qué? Porque como son los socios los que están en los órganos de administración y de control, confían mucho de quienes los asesoran, es decir, consultores, empresas de asesoría, terceros que venden servicios para el sistema financiero, que lo que les dicen es: lo que usted necesita es esto. Y lo que usted necesita es esto, probablemente no esté customizado, no responda a las necesidades de la organización, no entiende el tamaño o la complejidad de la cooperativa y puede no necesariamente servirle en el sentido para el cual se piensan estas estrategias. Por eso, desde instancias como la academia
o desde instancias de desarrollo y apoyo al cooperativismo, es fundamental que se capacite a las personas para que entiendan lo que realmente significan los problemas de ciberseguridad y seguridad de la información y se comprometan en procesos que realmente protejan los datos de la cooperativa, los ahorros de sus socios y, por supuesto, al usuario de los sistemas financieros. ¿Cuáles son las grandes conclusiones de estas dos encuestas? En primer lugar, las entidades están enfocadas en los canales de atención física. No han superado digamos, esta lógica de vinculación con su socio. Y en determinadas localidades y ciudades, en determinados grupos, es perfectamente entendible. Las cooperativas locales en zonas rurales, por ejemplo, que gestionan a través de la relación personal. Sin embargo, en otro tamaño de organizaciones, en donde ya hay que pensar en la eficiencia, las oficinas físicas son un gasto que no necesariamente se justifica. El porcentaje de madurez de la implementación de canales digitales en el sector financiero popular y solidario todavía es muy bajo. No supera al 10% en el año 2020. Y por eso nosotros tenemos que entender cómo trabajar para que estas entidades vean cuáles son las nuevas perspectivas, se mantengan jóvenes y sirvan a los jóvenes, encuentren en quién consolidar su gestión tanto de ahorro como de crédito, capaciten, eduquen y hagan inclusión financiera, es fundamental. Los usuarios digitales están concentrados en rangos entre 35 años, en rangos menores a los 35 años de edad, y por eso el proceso de cambio tecnológico se vuelve tan innecesario, por decirlo de alguna manera, en las entidades, precisamente porque no tenemos socios, es decir, no hay demanda para los servicios financieros digitales. Las entidades perciben como principal riesgo o amenaza para la seguridad de la información la privacidad en cuanto a la gestión de la información y, por supuesto, la reducción de los márgenes de intermediación y la reducción de la participación del mercado en cuanto a las empresas fintech. Y aquí vuelvo al mismo comentario que hicimos hace un momento. Hay que entender cómo estas distintas iniciativas se interrelacionan en un ecosistema. Y ahí también la academia puede hacer mucho, porque muchas cooperativas no se relacionan con estos emprendimientos fintech, por ejemplo, por desconocimiento. Y tal vez una fintech pueda solucionar el problema de cobro de cartera de una organización o la necesidad de localizar urgentemente a un socio cuando haya una necesidad o una contingencia. Temas que la cooperativa por sí misma no podría, sin incurrir en grandes gastos, hacer. Para minimizar las amenazas, las entidades señalan que están buscando gestionar alianzas con compañías fintech, desarrollar programas in-house y ofrecer servicios provistos por las empresas fintech. Sin embargo, esto está en las estrategias, no se ha materializado, a pesar de que tenemos ya mucho tiempo trabajando en la necesidad de la transformación digital del sector. Por eso, encontrar los canales de generar un verdadero ecosistema para nuestro sistema financiero popular y solidario es fundamental. Necesitamos encontrar el apoyo de la alta gerencia de las entidades para incrementar la asignación de presupuesto en seguridad de la información y capacitación de los usuarios internos. Claro que sí, porque si la entidad no está lista y los funcionarios de la entidad no están familiarizados o de la misma manera, ¿no es cierto?, listos para estos servicios financieros digitales, ni los implementarán ni los promoverán. Y finalmente, las entidades requieren de normativa relacionada con seguridad de la información y ciberseguridad en un contexto en el que el uso de estos canales es creciente. Y aquí, por supuesto, vuelvo a un tema, nosotros, como ustedes deben saber, acabamos de tener un cambio importante en la legislación transversal para el sector, para el sistema financiero nacional, que es el Código Orgánico Monetario y Financiero. Tenemos dos nuevos reguladores, la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera, que reemplazan a lo que fue la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que estuvo vigente hasta la transición, y es entonces en estas instancias en donde hay que entender cómo trabajar para que la regulación permita abrir los caminos que las entidades necesitan para una verdadera transformación digital. Y desde esta perspectiva, con estos datos, vamos a mostrarles lo que es la necesidad de inclusión financiera y la brecha de género en el sector financiero popular y solidario. ¿Y por qué lo atamos? Primero, porque está de manera transversal ya no solo en los principios del
la economía social y solidaria, en los ODS y en nuestra propia legislación, sino además porque entendemos la lógica que está detrás de lo que es empoderar e incluir a las mujeres en el sistema financiero. Hay un estudio de la OIT que muestra cómo la calidad del gasto y el Producto Interno Bruto de los países crece en donde se hace más inclusión financiera de las mujeres. ¿Por qué? Porque ese crédito se invierte de tal manera que genera beneficios para todas las personas del núcleo familiar. Un dato adicional en cuanto al cumplimiento. Todo el mundo dice que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres, es decir, prestarle a las mujeres es buen negocio para los intermediarios financieros. En época de pandemia, los datos de morosidad de los socios hombres con créditos en el sector financiero popular y solidario subió 1,5 puntos más que la morosidad de las mujeres. En la misma pandemia, con las mismas circunstancias y considerando que la pandemia golpeó más fuertemente a las mujeres, especialmente a las emprendedoras. El Ecuador es un país de emprendedores en general y de mujeres emprendedoras en particular. Sin embargo, los roles tradicionales del género en las responsabilidades económicas del hogar se mantienen. En 3 de cada 10 mujeres adultas en el Ecuador tienen un negocio propio y 1 de cada 10 mujeres no tiene un ingreso propio. ¿Qué es lo que nos preocupa? El 45% de las mujeres consideran que los hombres son los principales responsables de los gastos familiares. El 28% de las mujeres consideran que las mujeres trabajadoras abandonan el hogar a sus hijos e hijas y el 27% de las mujeres consideran que una buena esposa debe obedecer a su esposo. ¿Por qué nos preocupa esto en materia de inclusión financiera? Porque puede ser que la mujer no busque el acceso directo a un intermediario financiero, aunque lo requiera, tal vez para un emprendimiento propio o para mejorar alguna situación particular dentro de su hogar o de su vida familiar, sino que piense que es el hombre o que a través del hombre tenga que hacer este acercamiento o esta gestión. Y ahí lo que vemos es que perdemos este valor agregado de incluir a la mujer en el sistema financiero. Por otro lado, el 86% de las mujeres consideran que tienen el mismo derecho que los hombres al trabajo y a tener y administrar sus propios recursos. Por si les interesa, esta es una encuesta que levantamos desde la Superintendencia con apoyo de la Alianza para la Inclusión Financiera, que es un organismo internacional con el que trabajamos en materia de inclusión financiera, y se levantó el año anterior. Los datos son del año 2020. La violencia de género, como barrera para el empoderamiento económico de las mujeres es uno de los temas más drásticos. Y si ustedes se han fijado, hay una campaña que tienen en este momento las cámaras de visibilizar cuánto se pierde por violencia de género. Las mujeres pierden 54 días al año de trabajo cuando son agredidas y tienen que ir a hacer denuncias o no están en condiciones de realizar su trabajo. Y se pierden $370 por año por cada emprendedora en materia de violencia, ¿no es cierto? Y hay un gasto de bolsillo adicional que implica destinar recursos del emprendimiento para ayudar a las mujeres agredidas. Esto es lo que señala una de las autoridades entrevistadas en la encuesta. ¿Qué significa esto? Piensen en lo que es la remuneración básica. Y entonces esto significa que las mujeres que son víctimas de violencia pierden un mes de trabajo al año por lo que significa la violencia. Y la violencia no solo es en términos físicos o psicológicos. Uno de los temas que más nos preocupa cuando hablamos de inclusión financiera de la mujer es la violencia económica, es decir, la violencia que se genera en el hogar en razón de que la mujer tenga acceso a un crédito, acceso a una cuenta en un intermediario financiero o que busque manejar su propio emprendimiento. En el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. La mayoría están entre 30 y 44 años de edad, son afroecuatorianas, mestizas o indígenas. Y en 4 de cada 10 casos, el agresor es la pareja. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Entender, en primer lugar, que necesitamos un marco normativo que prohíba la discriminación por género en acceso a los productos de crédito. Y tal vez parezca que si los productos de crédito son neutrales, no hay discriminación, pero tenemos que entender la perspectiva de la mujer que va y pide el crédito.
Para los que no tengan alguna relación sobre esto, por ejemplo, por mandato del Código Civil en el Ecuador, cuando uno se casa, si no tiene una disposición especial en el contrato de matrimonio, se genera una figura que se llama sociedad conyugal. La sociedad conyugal es una sociedad de bienes que se administra por ambos cónyuges. Por lo tanto, para involucrar, por ejemplo, como garantía, un bien que sea de la sociedad conyugal, se necesita la firma de ambos cónyuges. Piensen en la situación de una mujer que ha sido abandonada por el esposo, se mantiene casada y necesita la firma del cónyuge para comprometer un bien como garantía de un crédito. Simplemente imposible. Si no tenemos perspectiva de género, entonces cerramos el acceso a muchas mujeres. La legislación vigente que regula la administración de los bienes en el matrimonio limita la autonomía de las mujeres casadas o separadas para tomar decisiones financieras. Pero esto va un poco más allá, porque uno podría pensar, bueno, si es que eso es mandato del Código Civil y se hace la sociedad conyugal, de todas maneras es imposible cambiar. Yo tengo experiencia directamente de intermediarios del sector financiero popular y solidario que dan créditos a las mujeres con su sola firma sobre un proporcional que implica el 50% de la sociedad conyugal. Es decir, que si esa mujer llegara a separarse, el crédito está cubierto. Formas existen. Lo que necesitamos es empezar a entender cómo trabajar en inclusión financiera con perspectiva de género. Ya dijimos, la igualdad de género es un principio del cooperativismo, y si pensamos lo que pasa en el sector de la economía popular y solidaria respecto del género, vamos a entender por qué es fundamental entender cómo trabajar con perspectiva de género para la inclusión financiera a través de canales digitales. En el sector real de la economía popular y solidaria, es decir, cooperativas y asociaciones que producen bienes o brindan servicios, tenemos con corte a septiembre 491,000 socios y socias, de los cuales el 33% son mujeres. Tenemos 278 organizaciones que son al 100% de mujeres, es decir, todas las socias son mujeres, y 317 organizaciones que son 100% de hombres. Y en la mitad, organizaciones en donde hay socios hombres y mujeres. En el sector financiero popular y solidario, como les había dicho, 8.100.000 certificados de aportación, y aquí tenemos 43% del portafolio de crédito colocado en mujeres y 57% del portafolio de crédito colocado en hombres. El portafolio de crédito con corte a septiembre asciende a más de 12.600 millones de dólares. Pero veamos lo que pasa en los depósitos. El 52% de los depósitos corresponde a mujeres, frente al 48% de los hombres, de un total de 14.600 millones de dólares. Es decir, las mujeres ahorran más y reciben menos crédito. Y cuando decimos reciben menos crédito, no solo es en cuanto al monto, también es en cuanto al número de operaciones. En cuanto a la participación de las socias, existe también una brecha de género en la integración de las entidades. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que tenemos que trabajar ya no solo en el sector por incrementar el número de socios jóvenes, sino también por incrementar el número de socias mujeres. Y esas socias que, como yo les explicaba, ¿no es cierto?, participan en las asambleas, van a los consejos de administración y de vigilancia y ponen gerente, también marcan una diferencia en cuanto a esa gestión. El 33% del total de cooperativas de ahorro y crédito del país tiene una mujer en posición de gerente. En los segmentos 2 y 5, tiene los mayores porcentajes de representación de mujeres en la posición de gerente, con un 37 y un 35% respectivamente, que sigue siendo bajo si ustedes piensan que el número de socias no es proporcional a la representación que tienen en esta posición. El 30% del total de cooperativas tienen una mujer como presidenta. Las entidades del segmento 5 muestran mayor porcentaje de representación de mujeres con un 45%, mientras que el segmento 1 es el que reporta el menor porcentaje. Y aquí hay un tema interesante. Las cooperativas más grandes, que son las del segmento 1, tienen lógicas distintas porque ya operan a nivel nacional, pero las cooperativas más pequeñas, las del segmento 5, que tienen activos inferiores a $1 millón, tienen lógicas todavía locales, muchas de ellas relacionadas con comunidades, y ahí las mujeres tienen una mayor participación y presencia.
En cuanto al acceso y uso de servicios financieros, el número de créditos otorgados a las mujeres ha sido menor en todos los años desde el 2017 que se hizo el análisis. A los hombres se les concede, como ya dijimos, un 57% del total, mientras a las mujeres un 43% del total de la cartera. En cuanto a acceso y uso de servicios financieros y productos diseñados para las mujeres, solamente el 20% de las cooperativas ha diseñado productos financieros para la mujer. Y aquí hay que entender lo que esto significa, y nuevamente el rol de la academia aquí puede ser fundamental. Entender qué necesita una mujer para acceder a un crédito no significa que haya que tener una tarjeta de crédito rosada o una fila especial para las mujeres. Significa entender lo que las mujeres que requieren acceso al crédito buscan para facilitar esa situación. Y eso no está pasando, no lo estamos viendo, ni desde quienes asesoran a las organizaciones, ni desde las instancias de administración de las mismas. El 66% de las entidades reporta que entre el 30 y el 50% de su cartera está asignada a las mujeres. El 34% que reporta que su cartera asignada el 34% reporta que su cartera asignada a mujeres es menor al 30% y esta se concentra en los segmentos 4 y 5. ¿Y por qué nos llama la atención esto? Precisamente porque es donde tenemos cooperativas en donde la mayoría de órganos directivos están conformados por mujeres, gerentas y presidentas, y sin embargo sigue restringiéndose el acceso al crédito. Aquí el tema cultural es muy importante en cuanto a lo que hablábamos hace un momento, la prevalencia del hombre como proveedor de la familia o como el responsable del manejo de los temas financieros. Ya para ir terminando, en cuanto al acceso y uso de servicios financieros, desde el rechazo de las solicitudes de crédito, el 76% de las cooperativas reportan un porcentaje de rechazo de solicitudes de crédito menor al 10% y el 21% rechaza entre el 10 y el 20% de las solicitudes y solo el 3% rechaza más. ¿Por qué es esto importante? Por entender cuáles son las condiciones por las que se rechaza un crédito y por lo tanto cómo favorecer a quienes requieren el acceso al mismo. Y si ven ustedes, en el 48% de los rechazos es por insuficiencia de ingresos y en cuanto a no acceso, el 35% está en dependencia del marido, padre, hermano u otro familiar varón para tomar decisiones. En cuanto a la iniciativa para promover la igualdad de género, el 60% de las entidades reportan que han implementado alguna iniciativa para promover la igualdad de género en el sector financiero popular y solidario. Sin embargo, la eficiencia de esas iniciativas se cuestiona si vemos los datos que hemos presentado. De todo esto, ¿qué es lo que sacamos como conclusión? Especialmente de barreras de acceso a las mujeres por el lado de la oferta. El menor nivel de la educación y alfabetización en cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, la percepción negativa sobre créditos por los altos intereses, la falta de capacidades empresariales de las mujeres, desconocimiento de la oferta crediticia, falta de bienes para garantizar y falta de confianza en el uso de servicios financieros digitales. Y aquí volvemos a hacer esta línea con todo lo que hemos hablado al principio, porque si es que las mujeres pudieran acceder a través de una plataforma digital a un crédito, tal vez se sentirían más cómodas que yendo a presentarse frente al asesor de crédito en la cooperativa o en el banco para entregar los documentos y someterse al escrutinio de quien está decidiendo respecto de esa opción. Lo mismo respecto de la posibilidad de trasladarse a lugares lejanos para poder tener acceso a un intermediario financiero regulado. ¿Cuáles son las barreras de la oferta que enfrentan las mujeres? Y vemos de manera general cómo el tema de los productos dirigidos y de lo que tiene que ver con ya la especialización de productos para las mujeres tiene un rol fundamental. Ahí, insisto, la transformación digital puede hacer una gran diferencia. Y con todo esto llegamos a la hoja de ruta para el impulso y mejoramiento de los servicios financieros digitales, la seguridad de la información y la ciberseguridad en las organizaciones. Lo primero, adecuar la supervisión al proceso de transformación digital. Este es un reto no solo para las entidades, sino para el supervisor. Fortalecer las capacidades de las entidades y de sus usuarios, generar un marco normativo y regulatorio propicio para esto y procurar una adecuada coordinación intergubernamental.
En cuanto a lo que tiene que ver con adecuar la supervisión al proceso, tenemos que lograr mecanismos y herramientas para que se garanticen la seguridad y se protejan tanto los recursos como la información de los socios en los procesos digitales. Hay que mejorar las herramientas de monitoreo del cumplimiento del objeto social de las entidades, sobre todo para que no pierdan lo que decíamos hace un momento, ¿no es cierto? ¿Cuál es su finalidad? Que es la intermediación financiera, el ahorro y el crédito, y no se desvíen por otras actividades que podrían perjudicar su gestión financiera. Y posicionar la transformación digital como pieza fundamental en el desarrollo y la sostenibilidad del sector. En cuanto al fortalecimiento de capacidades de las entidades y sus usuarios, hay que desarrollar programas de capacitación sobre el uso de nuevos productos y servicios financieros digitales. Necesitamos romper la brecha del acceso a servicios financieros. Ahí hay un elemento fundamental que es la educación financiera, pero si pensamos en servicios financieros digitales para la inclusión financiera, tenemos que también pensar en alfabetización digital. Y ahí, nuevamente, las universidades pueden jugar un rol estratégico. Apoyar a la realización de actividades preventivas sobre seguridad de la información y fraudes cibernéticos y la alfabetización digital que propicia la cercanía del consumidor con estos servicios financieros digitales y elimina riesgos. En cuanto al marco normativo y regulatorio, necesitamos mejorar la normativa existente para que refleje la naturaleza compleja de los servicios financieros digitales. Esto sobre todo para que las entidades entiendan hasta dónde pueden ellos cumplir y por lo tanto a dónde pueden acceder con sus recursos propios y desde dónde deben en el ecosistema financiero vincularse con alguien más para ofrecer servicios financieros digitales. Regular los sistemas fintech es indispensable para valorar los intereses de todos los actores, garantizando confianza en el sector y, por lo tanto, eliminar la asimetría de la información. Y esto es fundamental porque antes, y yo hablo antes de que exista la superintendencia, se hablaba de una brecha y de un marco que incluso permitía arbitraje regulatorio entre las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos. Ahora ya no tenemos esa brecha. Hemos trabajado mucho en normativa y las entidades tienen un excelente nivel de cumplimiento normativo. Se regula todo lo que tiene que ver con gestión de riesgos y hay un desarrollo desde las entidades en ese sentido. Pero si las fintech entran como actores paralelos que no tienen regulación y no reportan información, entonces vamos a crear nuevamente un entorno que puede ser peligroso, ya no solo para las entidades del sector financiero popular y solidario, sino para el sistema financiero nacional. Finalmente, hay que trabajar en normativa especializada de seguridad de la información y ciberseguridad en el contexto creciente de uso de los canales electrónicos. Y la coordinación intergubernamental, que es fundamental para establecer mecanismos que permitan que este ámbito en el cual se desarrolla cada una de las instituciones que conformamos el sector público favorezca y se alinee a la inclusión financiera y a la transformación digital. Se hacen muchos esfuerzos desde el sector público, pero si no se coordinan, muy probablemente estemos trabajando o en lo mismo o en cosas que en un momento determinado no van a poder coincidir. Y ese es un riesgo en un país como el nuestro, tratando de desarrollar un ecosistema digital de servicios financieros que no creo que valga la pena jugar. El desarrollo de programas de evaluación y monitoreo en relación a los servicios financieros digitales alineados a las estrategias de inclusión financiera también depende de la coordinación intergubernamental y ahí hay un reto que este país tiene y es la implementación de una estrategia nacional de inclusión financiera. Finalmente, ¿cómo dinamizamos toda esta relación? ¿Cómo logramos transformar esta realidad en un conjunto que permita trabajar desde las entidades del sector financiero popular y solidario, las entidades públicas debidamente articuladas y la sociedad civil para poder otorgar servicios financieros digitales que garanticen la ciberseguridad y la seguridad de la información? Es decir, este es un compromiso de todos desde la oferta, desde la demanda, desde la regulación y por supuesto desde la academia para preparar a estos actores que no son menores, representan 1/3 del sistema financiero nacional para este nuevo reto. Muchísimas gracias. Perdón. Muchas gracias, Margarita. Bueno, muchísimas gracias, Margarita, por tu presentación. Sí. Como te decía, es un gusto tenerte acá. Y bueno, ahora vamos a abrir luego la presentación, un espacio
para algunas preguntas que nos han llegado del público. La primera pregunta, Margarita, tiene que ver con el tema del género y nos dice qué instrumentos y herramientas concretas pueden crear las instituciones de la economía popular y solidaria para minimizar la brecha de género. Gracias. El primero es la información. Si no vemos, no vamos a corregir. Necesitamos que las entidades empiecen a generar y a poner a disposición del público información desagregada por género. Que los socios vean lo que está pasando, que las socias se den cuenta de que tendrían que gestionar tal vez otro tema relacionado con su participación en los órganos de administración de la entidad o exigirles a sus representantes que hagan productos específicos para que haya más mujeres que accedan al crédito. Entender por qué están siendo rechazadas tantas solicitudes de crédito por determinados temas, es decir, la información es el primer paso. Y el segundo paso necesario es entender desde la lógica de los socios que atiende cada cooperativa, cómo servir mejor a sus mujeres socias. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una diferencia radical entre las organizaciones de capital y las organizaciones sociales, como las de la economía popular y solidaria, y es que los socios son dueños. Y estos socios que son dueños de las organizaciones, que participan de sus órganos de administración y que tienen capacidad de decisión en ellos, tienen, por supuesto, una vinculación entre ellos, lo que nosotros desde la normativa llamamos el vínculo común. Y ese vínculo común es muy variado. Entonces, por ejemplo, hay una cooperativa de ahorro y crédito de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y entonces la necesidad de las profesoras socias de esa cooperativa es una particular que tal vez no sea la misma de las socias de la cooperativa 29 de octubre, Jardín Azuayo o YEP. Entender esa lógica es fundamental y desarrollar los productos y servicios financieros adecuados a propósito de esa lógica también es importante. ¿Por qué hablamos del tema del emprendimiento hace un momento y que también es consistente con la pregunta? Porque si nosotros hiciéramos un universo entre los bancos privados y las cooperativas, el 70% del microcrédito que se coloca en el país se coloca desde las cooperativas. Es decir, todas esas mujeres microempresarias que existen en el país deberían pensar en su cooperativa como su aliada directa para el microcrédito. Y las cooperativas están financiando microemprendimientos en un número muy importante. Sin embargo, no le están dando todo el crédito que sus socias requieren. Ahí es donde tenemos que empezar a través de la información a entender dónde hay que trabajar para mejorar. Muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con el futuro un poco de la EPS y nos preguntan cuál es la importancia de la economía popular y solidaria como sector en el futuro y cómo se relaciona con la economía tradicional o la economía con fines de lucro. A ver, yo ahí les voy a dar un criterio muy personal. Yo como soy abogado puedo hablar de ciertas cosas así un poco más suelta. Yo no creo que las cooperativas no tengan que tener fines de lucro. Son organizaciones de naturaleza distinta. Tienen un beneficio adicional, ¿no es cierto? Piensan desde otra lógica. Pero no significa que no tengan que tener lucro o que no tengan que tener ganancias, no tienen por qué ser ineficientes, son distintas, es una economía distinta, es la tercera vía, pone al trabajo y a la persona por sobre el capital, ese es el cambio. Insisto, no tiene por qué ser deficiente o perder o ser el equivalente a una fundación, o tiene que ser un tema de apoyo social, es una entidad o una organización que genera un proceso económico, es más, es economía popular y solidaria. Partiendo de esto, yo creo que el futuro del sector es lo que ya estamos viviendo ahora. ¿Y por qué les hago esta reflexión? Porque si ustedes piensan en lo que era el cooperativismo, especialmente el cooperativismo de ahorro y crédito, hace 15 años o hace 20 años, lo que teníamos es un montón de cooperativas chiquitas en lugares remotos o en muchos, o dispersas, ¿no es cierto?, en muchas instancias que no tenían control, regulación, normativa y que probablemente eran muy ineficientes y no cumplían con los fines para los cuales se crearon. ¿Cuál es el fin? Piensen en el verdadero fin de una entidad que piensa en los socios antes que el capital.
Si la entidad es eficiente desde el punto de vista financiero, podría, por ejemplo, bajarle 2 o 3 puntos porcentuales en la tasa a sus socios, tema que las cooperativas efectivamente hacen. Si todos estamos juntos, entonces la asamblea puede resolver que en lugar de que cada uno contrate un seguro de salud porque tenga que pagar X cantidad, me descuenten de mi cuenta una cantidad mucho más pequeña y yo tenga acceso a salud. Las cooperativas antes, y por mucho tiempo se mantuvo así, tenían servicios directos de salud para sus socios, servicios exequiales, comisariatos, y muchas los mantienen hasta ahora. El punto es ese, no es que no deban ser eficientes desde la gestión financiera que hacen, es que los beneficios que generan son para todos. Y en ese todos, por supuesto, hay que entender que son los socios que se han comprometido con esa organización. Es suya. El socio es dueño. Por eso vota en las asambleas, por eso está en el Consejo de Administración, por eso está en el Consejo de Vigilancia. Y yo creo que muchos jóvenes piensan en el cambio de lo que significa esta nueva tendencia de ver al mundo. Yo cada vez en espacios como estos me encuentro con más personas que dicen, bueno, ¿por qué las finanzas sostenibles? Hace 15 años tal vez hubiéramos podido hablar de finanzas sostenibles como algo novedoso. En este momento es una obligación, porque tenemos unos ODS y unas metas que si no llegamos al 2030 con determinados indicadores, simplemente para mis hijos y para sus hijos, esto va a ser una catástrofe ambiental. Entonces, si ustedes y muchos otros jóvenes piensan en un intermediario financiero que tenga una visión social y ambiental, están pensando en una cooperativa de ahorro y crédito, porque en los principios de estas entidades está eso, la responsabilidad social y ambiental, el compromiso con la comunidad. Entonces, la decisión que toma quien se compromete con la cooperativa es esa, con los principios del cooperativismo, con el trabajo asociado para todos. Yo no soy una defensora del sector, yo trabajo en un organismo de control, pero les cuento lo que los datos dicen. Y si ustedes comparan lo que se hace, por ejemplo, en temas de vinculación con la comunidad, entre las cooperativas de ahorro y crédito y los bancos privados que trabajan en las mismas localidades, la diferencia es abismal, sin que tampoco tenga nada contra los bancos privados. Coexisten con las cooperativas en el sistema financiero, nada más. Entonces es una opción más, una opción válida, y creo que ahora, desde la perspectiva nueva del enfoque que tenemos todos de lo que tiene que ser nuestro rol como personas responsables en este planeta, tienen total vigencia. Muchas gracias. Y la última pregunta nos dice, ¿qué papel tuvieron las entidades de la EPS durante la pandemia? ¿Cómo se diferencian de las entidades o las organizaciones de la economía tradicional? ¿Y qué enseñanzas ha dejado la pandemia para el sector? Voy a empezar por las enseñanzas. La pandemia le mostró al sector, en primer lugar, y voy a diferenciar un poco, ¿no?, lo que es el sector financiero popular y solidario de lo que son las organizaciones de la economía popular y solidaria, porque sí hay cosas que no se pueden generalizar. En el sector real de la economía popular y solidaria, lo que aprendieron las organizaciones es que si no tienen una visión empresarial adecuada, van a fracasar. Así de simple. ¿Por qué? Porque este es un emprendimiento de la economía popular y solidaria, igual que hay emprendimientos de capital. Y esos emprendimientos que no estuvieron adecuadamente estructurados, que no tenían un apalancamiento financiero efectivo, que no tenían un plan de negocios, que no tuvieron un plan de contingencia, simplemente desaparecieron. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que al ser organizaciones de personas y no de capitales, y con el hecho cierto de que las personas son las que participan en el cumplimiento del objeto de la organización, tienen una capacidad de adaptación enorme. Entonces, por ejemplo, un porcentaje muy importante de las organizaciones que nosotros controlamos se dedican dentro del sector de manufactura textil a hacer uniformes de colegios. No hay uniformes de colegios desde el 2020 con la pandemia. O sea, ya no hubo en ese año, ya no hubo en el siguiente año, no es obligatorio este año. ¿Qué hicieron esas personas? Empezaron a confeccionar prendas de bioseguridad, automáticamente. ¿Por qué? Porque lo que tienen es su trabajo, su habilidad y su máquina de coser. Esa capacidad de adaptación es la que les mostró
a las organizaciones que pueden sobrevivir en condiciones adversas. Sin embargo, necesitan un plan de negocio, necesitan una gestión eficiente, necesitan verse como empresarios para poder empezar a pensar de manera más eficiente respecto de sus emprendimientos. Otro tema importante y que lo vimos mucho, no solo en el Ecuador, sino en otros países, fue la posibilidad de a través de la economía popular y solidaria compartir el riesgo. Si es que uno piensa en una empresa de capital y el inversionista quiebra, el que quebró es él, pero todos los operadores y empleados se quedaron sin trabajo. Muchas organizaciones de capital se transformaron en cooperativas o asociaciones. El inversionista aportó con la maquinaria y los socios aportaron con su trabajo para salir juntos de la crisis dentro de una organización de la economía popular y solidaria. Y yo creo que esos pasos son importantes y nos muestran lo que decíamos hace un momento, que son entidades y organizaciones que mantienen una vigencia en el tiempo. Por el lado del sector financiero popular y solidario, esta crisis felizmente nos tomó en un momento en el que ya teníamos 9 años de control, supervisión y normativa financiera especializada para intermediarios financieros. Entonces el sector estaba terriblemente robusto, afianzado desde el punto de vista de indicadores financieros, tenía solidez, tenía liquidez y pudo aguantar. Todos ustedes deben haber tenido un impacto particular de la crisis. Imagínense lo que es para un intermediario financiero que de la noche a la mañana salga una norma y le diga no va a cobrar sus créditos, pero tiene que pagar si alguien le va a pedir la plata por ventanilla. Porque es intermediario financiero, está entre el ahorro y el crédito. Así que lo que presta es lo que le dejaron como ahorro y tiene que seguir cubriendo sus gastos, pagando a sus empleados, no cobra los créditos, pero tiene que pagar por ventanilla. Y hemos llegado bien. Y ahí sí tengo que ser categórica en esto, no solo fue el sector financiero popular y solidario, el sistema financiero nacional demostró una robustez importante. ¿Dónde sí vemos una diferencia? Los bancos privados difirieron, hubo normativa especial para esto, ¿no es cierto? Difirieron el 30% de su cartera, 10.000 millones de dólares. Las cooperativas de ahorro y crédito aplicaron mecanismos para diferir su cartera al 60% del total de la cartera. Y es una diferencia muy importante si pensamos que el 70% del microcrédito que se coloca en el país se coloca desde el sector financiero popular y solidario y que los microempresarios fueron los más golpeados por la crisis. Sectores como el transporte, por ejemplo, que se fondean mucho en las cooperativas de ahorro y crédito o financian a través de las cooperativas sus unidades. Entonces, sí tuvimos evidencias de que el sector no solo estaba robustecido, sino que además hizo un esfuerzo enorme por apoyar a sus socios en esta época de crisis. Fuera del tema financiero, ¿qué más vimos? Cooperativas que se organizaron para hacer brigadas médicas, entregar canastas de alimentos a sus socios, preparar protocolos de bioseguridad o implementar inmediatamente seguros para poder hacer frente a los gastos médicos de sus socios en situaciones graves. Y un tema que fue fundamental, la participación de las cooperativas de ahorro y crédito en el plan de vacunación, especialmente en determinadas zonas. Entonces vemos un compromiso con la comunidad. Ahora, yo hablo de las cooperativas. Ese es un universo que tiene muchos actores, así es, pero lo que yo les cuento es lo que los números nos dicen. El comportamiento particular de unas y otras ya es la gestión individual de cada una, pero lo que vemos en el sector es eso, precisamente. Un compromiso con sus socios, una gestión que no se ha terminado. La crisis sanitaria tal vez esté superándose, la crisis económica tal vez esté estabilizándose, pero los temas relacionados con la reactivación económica todavía impactan determinadas carteras. Hay actividades económicas que definitivamente no acaban de despegar, como el turismo o el transporte. Los temas de producción agrícola han cambiado con determinadas lógicas y todo esto impacta todavía en las entidades y creo que el camino que tienen para recorrer todavía les tomará 1 o 2 años hasta volver a lo que teníamos antes de la pandemia. ¿Y a qué me refiero? A que así como se hicieron normas para favorecer a los deudores y hacer posible que se cumplan las obligaciones, se crearon normas o se modificaron normas para que los intermediarios financieros puedan soportar la crisis, especialmente en temas como las provisiones. Y entonces esa normativa que fue excepcional va a tener que ir retirándose poco a poco y ahí vamos a ir viendo nuevos impactos y nuevos ajustes en el sistema financiero.
Listo, Margarita, muchísimas gracias. Quisiera agradecerles a todos que han estado aquí presentes, tanto a quienes nos acompañan de manera presencial como virtual. Y sin lugar a dudas, la economía popular y solidaria, tanto en su ámbito de la economía real como en su ámbito del sector financiero, tiene una participación muy importante. Y bueno, Margarita ha tenido, ¿no es cierto?, esta gentileza de compartir con nosotros estos resultados de la información del sector, que creo que son de particular importancia para la economía del país y sobre todo para pensar, ¿no es cierto?, en este mundo cambiante que enfrentamos ahora frente a los desafíos de la pandemia y los objetivos de desarrollo. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias a todos y todas. Que tengan un buen día.